Quisiera leerles de la porción bíblica para este mensaje. Y se encuentra en Isaías 23, versos 3 y 4. Escucha esta porción bíblica, márcala en tu Biblia, sácale fotos, porque de esta serie de Contemplando a Jesús, este es uno de los episodios más importantes. Dice la palabra de Dios en Isaías 23, versos 3 y 4. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y esta es la invitación en este episodio. Confíen en el Señor, porque el Señor, Dios, es la roca eterna. Oremos. Padre, ayúdanos a contemplar a Jesús, porque queremos experimentar esa paz perfecta que tú nos prometes en tu palabra. Y esa paz viene como resultado de haber construido nuestras vidas en la roca eterna como cimiento. En el nombre de Jesús, amén. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Eliud Morales, para los que no me conocen. Y hoy nos encontramos en el tercer episodio de la serie titulada Contemplando a Jesús. Y esta serie tiene como pensamiento ancla lo siguiente: todos nos convertimos en lo que contemplamos. Todos eventual e inevitablemente nos convertimos en lo que contemplamos. Y como aprendices de Jesús, nuestro objetivo en la vida debe ser contemplar a Jesús y sus enseñanzas, con el objetivo de ser transformados por eso que contemplamos. Y es posible que es la primera vez que escuchas acerca de la palabra contemplar, o este es el primer episodio, el primer mensaje que escuchas de esta serie. Y si es así, quiero compartir algo bien importante, y es la contestación a la pregunta de pastor: ¿a qué usted se refiere con contemplar? ¿Qué es eso? Hicimos una definición práctica de lo que es contemplar. Los jóvenes deben sabérsela, porque el viernes la estuvimos discutiendo. La definición práctica de contemplar es el acto de tomar las riendas de nuestra atención y dirigirlas hacia Jesús y sus enseñanzas, con el fin de ser transformados a la imagen de Cristo. Es el ejercicio de tomar las riendas de nuestra atención, dirigirla a Jesús y sus enseñanzas y ser transformados por ese ejercicio. Y en el primer episodio hablamos de que aquello que contemplamos determina quiénes somos, lo que pensamos y cómo actuamos. En el segundo episodio hablamos de cómo somos formados o deformados por lo que contemplamos. Y hoy quisiera sugerirle una tercera capacidad que tiene la contemplación en nuestra vida, y es la siguiente. Anota este pensamiento, sácale fotos, tenlo presente, porque va a ser el pensamiento que va a dirigir la conversación de este episodio. Y es el siguiente: ¿a dónde dirijas tu atención?
En otras palabras, lo que contemplas puede ser el cimiento de la paz perfecta que te sostiene en medio de la adversidad, o la arena que cede ante la tormenta, produciendo ansiedad. ¿A dónde dirijamos nuestra atención? Puede ser el cimiento sólido que nos sostiene durante la adversidad y que nos hace experimentar la paz perfecta de Dios. O puede ser la arena que cede en medio de la tormenta, que produce ansiedad. Así que vamos a ir de lleno a la porción bíblica de Isaías y vamos a conectarla con la parábola de Jesús de los dos constructores. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y antes de profundizar en cada uno de esos dos versos, quisiera traerle la atención que esos versos pueden funcionar tanto como una declaración que afirma del carácter de Dios, pero también puede funcionar, sirve como una promesa. Y es una declaración de la naturaleza de Dios y cómo Él interactúa con aquellos que confían en Él. Y al mismo tiempo, su estructura y contexto, como está escrito, sugieren una promesa implícita para aquellos que mantienen su mente firmemente en Dios. Él promete guardarlos con paz perfecta. Es una paz bien identificada. Es una paz bien diferente a lo que nosotros podemos experimentar. Es una paz perfecta. Y esa dualidad es común en muchos pasajes bíblicos, donde una declaración sobre la naturaleza de Dios al mismo tiempo funciona como una promesa. Y algunos de mis favoritos para contemplar son los siguientes. En Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Como declaración, ese pasaje afirma el conocimiento y las intenciones de Dios, y como promesa ofrece un futuro esperanzador. El Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, y muchos no lo aprendimos en la Reina Valera, nada me faltará, ¿verdad? Pero en la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo traducen, porque dice, tengo todo lo que necesito. Es mucho más específico. Como declaración describe la naturaleza de Dios como pastor, pero como promesa, y al mismo tiempo como promesa, implica la provisión continua de Dios. Juan 10, del 27 al 28, Jesús hablando, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Como declaración, describe la relación de Jesús con sus ovejitas, con sus seguidores. Y como promesa, le ofrece vida eterna y seguridad a las ovejas. De modo que cuando contemplamos a Jesús y la palabra de Dios, es como ver a través de una ventana al corazón de Dios, al corazón del Padre. Es en esta contemplación que descubrimos no solamente quién es Dios, sino quiénes somos nosotros llamados a ser. Y esto me lleva a preguntarme lo siguiente: ¿qué tan diferente sería mi vida
si la mayor parte de mi atención fuera dirigida a contemplar y afirmar esas verdades y promesas todos los días. ¿Qué tan diferente sería mi vida si en vez de levantarme y buscar en Facebook o las redes sociales o las noticias o ver quién me escribió en WhatsApp, fuera a las verdades y afirmaciones y las promesas de Dios? Y eso fuera lo primero que contemplara. La realidad es que las presiones y el paso acelerado de la vida de este lado de la eternidad nos arrastra a dirigir nuestra atención a cosas terrenales. Y en mi caso, tomar el control de mi atención para dirigirlo a Jesús es una lucha constante. Es una definición bien práctica, es una definición fácil de recordar, es algo de lo que puedo predicar y es algo de lo que me cuesta hacer al mismo tiempo. Y si no soy intencional, puedo pasarme la vida entera distraído en muchas otras tareas y responsabilidades, y eso termina ocupando el tiempo que debo ofrecer para contemplar a Jesús y sus enseñanzas. Me encontré con este pensamiento de Dallas Willard, que escribió lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Lo primero y más fundamental que podemos y debemos hacer es mantener a Dios presente en mi mente, en nuestra mente. Dirigir y redirigir constantemente nuestros pensamientos hacia Él. En las primeras etapas de nuestra práctica va a ser una lucha. Y es posible que nos veamos desafiados por nuestros hábitos arraigados de ocuparnos en cosas menos importantes que Dios. Pero estos son hábitos y no es la ley de gravedad. Así que pueden romperse y un nuevo hábito lleno de gracia puede desarrollarse. Si Dios es el gran anhelo de nuestras almas, Él se convertirá en la estrella polar de nuestro interior. Y con ese pensamiento en mente quisiera sumergirnos en Isaías con el objetivo de encontrar a Jesús en cada pedazo de ese pasaje y contemplarlo. Dirigir nuestra atención a donde Jesús se encuentra en Isaías. De hecho, esto es algo que ha transformado completamente mi manera de leer la Biblia. Este objetivo de encontrar a Jesús en cada pasaje y contemplarlo me ha ayudado a comprender mejor la palabra de Dios. Y encontrar la palabra de Dios también es encontrar herramientas que Dios nos da. Así que vamos a regresar a Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La afirmación y la promesa, tú guardarás, que se encuentran en esas palabras, conectan perfectamente con lo que el rey David expresaba cuando escribió: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, tú guardarás. Ambos pasajes hablan de la protección y el cuidado de Dios. Guardar en Isaías y la imagen del pastor en el Salmo 23 comunican la idea de que Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y contemplar estos dos roles acerca de Dios, el guardián, el pastor,
nos ayuda a confiar en su cuidado constante. La contemplación, el redirigir nuestra atención hacia Dios como mi guardián y mi pastor, conducen a una paz profunda y un sentido de seguridad. Bueno, pastor, ¿y dónde se encuentra Jesús en eso que acabamos de leer? Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor en Juan 10 y nos dio la promesa de que estamos seguros en sus manos porque nadie nos puede sacar de ahí. Y la contemplación de Jesús como el buen pastor no solamente nos ofrece seguridad intelectual, sino que una experiencia a la cual podemos vivir e identificarnos de una protección sobrenatural en nuestras vidas en todo momento. Cuando Jesús dice, nadie puede sacar mis ovejas de mis manos, precisamente se refiere a nadie. Que la palabra original en griego que usaron ahí también significa nadie. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es perfecta paz. En el texto original, la frase es shalom, shalom. Shalom es paz, paz perfecta es shalom, shalom. Y la repetición de shalom es una forma hebrea de expresar un énfasis en algo, indicando paz completa, paz que no le falta nada, paz perfecta. Shalom significa paz, pero abarca mucho más que una simple ausencia de guerra o de conflicto. Implica integridad, implica plenitud, implica bienestar, armonía y realización. Representa el estado ideal de la existencia humana debajo de la bendición de Dios. ¿Y dónde se encuentra Jesús dentro del shalom, shalom? Pues Jesús enseñó en múltiples ocasiones acerca de la paz perfecta que habla Isaías. En Juan 14, 27 le dijo a sus discípulos, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo dejo, la paz que yo les doy como regalo, el mundo no se las puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esas palabras de Jesús dentro del contexto cuando le estaba anunciando a sus discípulos que se iba y los dejaba solos. Les dijo, yo me voy, pero les dejo un regalo. Esta enseñanza resuena con la paz perfecta de Isaías, que persiste incluso en las circunstancias difíciles. Jesús además eleva la paz a un atributo central del carácter de sus seguidores en el Sermón del Monte, al decir, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Además, Jesús nos invita a confiar en Él y sus enseñanzas que producen paz aún en medio de las muchas pruebas y tristezas que sufriremos en este mundo. Juan 16, 33, les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo también van a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La contemplación de Jesús es una práctica transformadora. Y al dirigir nuestra atención hacia Jesús y su enseñanza, escogemos el único medio para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Regresemos a Isaías. Tú guardarás en perfecta paz
todos los que confían, a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Todos los que confían y concentran sus pensamientos en Dios. Y aquí vemos la parte condicionada de la promesa de Isaías. Esto implica que nuestra capacidad de orientar y redirigir nuestra atención hacia Jesús, hacia la palabra de Dios, determina en gran medida el que experimentemos su paz perfecta. Ahora bien, es una promesa que no es solamente para algunos. Está disponible para todos. Tú guardarás en perfecta paz ¿a quién? A todos los que confían en ti. ¿Y dónde se encuentra Jesús en esa afirmación y en esa promesa? Una de mis enseñanzas favoritas de Jesús es la siguiente, que se encuentra en Juan 14:1, donde nos exhorta a confiar en Él y en Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La confianza en Jesús implica una dependencia total en su persona, sus promesas y su enseñanza. Y cuanto más confiamos en Jesús, más fácil es mantener nuestros pensamientos centrados en Él. Esta confianza reduce las distracciones y preocupaciones que nos alejan de Dios. Y al mantener a Jesús en nuestros pensamientos, nuestra confianza en Él crece y se fortalece. Y esto nos va a permitir ver más claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas, que el apóstol Pablo la describió de 3 maneras. Es buena, es agradable y es perfecta. Contemplar a Jesús nos revela más acerca de su carácter. La práctica de nuestra contemplación lo que hace es que entrena a nuestra mente para que se enfoque en Jesús. Una confianza profunda que nos permite contemplar a Jesús con apertura y vulnerabilidad. La capacidad de concentrarnos en Jesús y en sus palabras nos llevará a experimentar nuestra relación con Jesús de una manera profunda y sostenida. La porción bíblica de Isaías comienza con una declaración que sirve a la misma vez como una promesa a la que nos podemos aferrar, pero también en el verso 4 vemos una invitación. Verso 4 dice: confíen siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es la roca eterna. Esto contrasta muchísimo con la manera en la que el mundo nos quiere vender la fe. Y el cristianismo dice: eso es una fe ciega. Tú tienes que dejar el cerebro afuera en el parking antes de venir acá para poder creer lo que dice la Biblia. Y vemos que Isaías está trayendo una palabra de Dios y está diciendo: confía en Dios. Pero te voy a decir por qué puedes confiar en Dios. Porque Él es la roca eterna. ¿Dónde se encuentra Jesús en eso que acabamos de leer? Jesús enseñó algo muy poderoso acerca de construir sobre Él y su enseñanza. Y la ilustración que usó para su enseñanza nos proveen las herramientas de este episodio. Hay muchas herramientas, pero voy a compartir 3 que nos ayudarán a mantenernos sostenidos por lo que contemplamos. Porque al final no se trata de saber que Jesús puede sostenernos, se trata de ser sostenidos por Jesús. Mateo 7, 24 al 27.
Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, y al mismo tiempo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un ¿qué? Un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbarán con un gran estruendo. Esta porción bíblica que acabamos de leer es el cierre de Jesús a su enseñanza más famosa, conocida por muchos como el Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte comienza en Mateo 5 y termina en el capítulo 7. Los que están tomando Ali van a aprender de eso en estas clases. Y Jesús usa una ilustración magistral, como cada una de sus ilustraciones, para cerrar ese mensaje. Usa 3 elementos que me llaman la atención dentro de esa ilustración. 1, hay 2 tipos de constructores en la vida. Hay uno sabio y hay uno necio. No hay intermedio. O construimos nuestra vida sabiamente o construimos nuestra vida neciamente. Hay 2 tipos de cimientos sobre el cual podemos construir. Uno es roca sólida y el otro es arena. Y hay 2 resultados ante la adversidad: ser sostenidos o ser derrumbados. En cada elemento de esa ilustración encontramos herramientas muy valiosas para dirigir nuestra atención hacia Jesús. Y al contemplar a Jesús como la roca eterna descrita en Isaías, no solo ganamos una comprensión más profunda de su naturaleza divina, sino que también encontramos un fundamento inquebrantable para nuestra fe y nuestra vida diaria. Y esta es la primera herramienta para ser sostenidos por lo que contemplamos. La herramienta 1, para aquellos que están tomando nota, es escuchar activamente versus escuchar pasivamente. Escuchar activamente versus escuchar pasivamente. Verán, en hebreo la palabra shema significa tanto escuchar como obedecer. Esta palabra era muy conocida por la audiencia judía que escuchó el Sermón del Monte de las palabras de la boca de Jesús, ya que Shema era recitado una y otra vez porque es la primera palabra de los 10 mandamientos. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es bien importante eso porque en nuestra cultura tú puedes escuchar con la opción de no poner en práctica. Eso es bien occidental. El que a nosotros nos dan sugerencias y nosotros pensamos que Dios nos está sugiriendo cosas. Nos está diciendo, por favor, haz esto. Pero esta conexión lingüística refleja una comprensión profunda de el oír verdaderamente siempre lleva a la acción. Ya que el objetivo de Dios al comunicar los 10 mandamientos no es que fueran escuchados, ni siquiera que fueran recitados de memoria, era que fueran puestos en práctica. Del mismo modo, las enseñanzas de Jesús fueron comunicadas por Él para que las pusiéramos en práctica como sus aprendices. Por eso Él decía al final, el que tenga oídos para oír, escuche, que ponga en práctica. No nos debe sorprender que aquella ilustración
magistral registrada en Mateo 7, 24 al 27, lo que distingue a un constructor sabio de uno necio es su disposición a escuchar y a poner en práctica. Lo mismo sucede cuando se trata de contemplar a Jesús. Contemplar a Jesús no es un acto pasivo en donde vaciamos nuestra mente y meditamos en un verso, sino un esfuerzo consciente de retomar nuestra atención para reorientarla, pero reorientarla porque queremos poner en práctica eso a lo que le estamos prestando atención. El propósito de contemplar a Jesús no es simplemente admirarlo desde lejos y decir, wow, sino es escuchar activamente sus mandamientos, es ponerlo en práctica. Presta atención al siguiente pensamiento. La verdadera sabiduría se encuentra en una contemplación que lleva a la obediencia. De modo que la contemplación de Jesús y sus enseñanzas no es un ejercicio intelectual o emocional abstracto, sino un compromiso total que involucra nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones. Somos sostenidos no solamente por lo que pensamos acerca de Jesús, sino por lo que permitimos poner en práctica de lo que Jesús enseña. Ahora bien, si somos honestos y bien transparentes, tendríamos que reconocer que somos muy buenos escuchando sin poner en práctica. Eso está embedded, está sumergido en nuestra fábrica, en nuestro DNA como personas que vivimos de este lado occidental del hemisferio. Creemos que podemos ser buenos escuchando y con eso estamos cumpliendo, porque después de todo la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sí, dice eso. Y también dice, tienes que poner en práctica. Y creo que eso se debe en gran manera a que no comprendemos las implicaciones que tiene el que contemplamos como eso que pensamos y actuamos finalmente determina en quienes nos convertimos. Hay un pensamiento bien famoso de Dallas Willard que dice que lo más brutal que tú le puedes ofrecer a Dios es la persona en la que te estás convirtiendo. El trabajo más poderoso que Dios hace en la humanidad es la persona en la que te estás convirtiendo. Y usando esa ilustración de los dos constructores, en el sermón quiero usar como referencia escuchar los mandamientos de Jesús sin ponerlos en práctica es una manera muy necia de vivir. Escuchar a Jesús y seleccionar qué quiero poner en práctica es una manera muy necia de vivir. Piensa en las implicaciones de esa manera de vivir con la promesa que acabamos de leer en Isaías 26. Escuchar sin poner en práctica sería el equivalente a tener acceso a concentrar nuestros pensamientos y nuestras verdades que como resultado nos van a llevar a experimentar paz perfecta. Pero escogemos concentrarnos en mentiras que nos llevarán a experimentar arranques de ira, ansiedad, contención e inseguridades. Y esto, mis hermanos, es de esperarse de quienes no tienen a Jesús en sus vidas. Porque no tienen otra opción que las mentiras del falso evangelio de este mundo. Adoptar esas mentiras como verdad. Pero este pensamiento que voy a compartir lo hago con mucho amor. Pero con claridad y advertencia. La mayor tragedia no es ser un incrédulo, sino un creyente que ha probado contemplar la miel de la eternidad en Cristo
pero vive atrapado contemplando el pantano de lo temporal. Quiero volver a repetirlo. La tragedia no es ser un incrédulo, sino un creyente que ha probado lo dulce, lo bueno, agradable y perfecto que es contemplar la eternidad de Cristo, pero escoge vivir atrapado contemplando el pantano de las mentiras de lo temporal. Lo que nos lleva entonces a la siguiente herramienta. Dijimos que la herramienta 1 es escuchar activamente versus escuchar pasivamente. Y la herramienta 2 es profundidad versus superficialidad. Profundidad versus superficialidad. Esta segunda herramienta comunica una verdad poderosa acerca de lo que contemplamos y los cimientos que se construyen en nuestras vidas. Construir edificios usando fundamentos sólidos requieren excavaciones profundas. Al igual que un edificio necesita cimientos adecuados, una vida espiritual duradera requiere un fundamento sólido, pero requiere que profundicemos en esas verdades eternas. Un diseño de un edificio se basa en su propósito. Nuestra vida espiritual debe construirse teniendo en cuenta nuestro llamado eterno. Si un edificio centenario necesita cimientos profundos, ¿cuánto más profundo necesita los cimientos de algo que ha sido llamado para vivir en la eternidad? Y hay algo que tenemos que tomar en consideración acerca de los cimientos en esa ilustración de Jesús. Y es que los cimientos no son visibles en tiempos de calma, pero son cruciales cuando llega la tormenta. De la misma manera, lo que contemplamos forma los cimientos invisibles de nuestra vida que se revelan en los tiempos de crisis. Y con el tiempo he aprendido lo siguiente acerca de las temporadas de adversidad y dolor que Jesús dijo cuando vengan. No dijo si es que vengan, dice van a venir. Las tormentas de la vida no solamente prueban nuestros cimientos, sino que revelan en qué realmente hemos estado confiando. Podemos llamar la adversidad de la vida como el detector de mentiras de nuestra espiritualidad. Todos tenemos algo construido sobre la arena. Y cuando digo todo es que los pastores también tenemos cosas construidas sobre la arena. Me incluyo. Pero lo más difícil de tener cosas construidas sobre la arena es que yo soy incapaz de identificar esas cosas en mi vida hasta que llega la adversidad. Ahí se vuelven bien evidentes de qué es lo que no está construido sobre la roca. Y he encontrado en esta enseñanza de Jesús la siguiente secuencia. Mis reacciones ante la adversidad son un barómetro espiritual que revela la naturaleza de los cimientos en áreas de mi vida. La adversidad se puede convertir puede darme los indicadores a cómo yo respondo ante la adversidad, a qué también están los cimientos de mi vida. Cuando respondo con defensividad, ira, culpa, victimización o ansiedad, eso es una señal de que he construido aspectos de mi vida sobre arena de valores y preocupaciones mundanas, en lugar de sobre la roca sólida de las enseñanzas de Cristo. Y escuchar sin intención de poner en práctica inevitablemente nos va a llevar a practicar esa versión superficial de la espiritualidad. La espiritualidad superficial puede parecer adecuada en los tiempos de calma,
Al igual que una casa construida sobre la arena puede parecer una grandiosa idea cuando el día está soleado. Sin embargo, esta aparente estabilidad es una ilusión que se desvanece bien rápido cuando llegan las pruebas de la vida. Las cosas terrenales que contemplamos, la riqueza, el estatus, el placer momentáneo, son como arena movediza. Cuanto más nos apoyamos de ella, más nos hundimos. Las tormentas de la vida que pueden llegar en forma de crisis, tentaciones, dudas, ponen a prueba nuestros cimientos de la fe y una espiritualidad superficial basada en emociones pasajeras o conocimientos superficiales del Evangelio no pueden resistir estas pruebas. Y cuando una tormenta golpea, todo lo construido sobre una superficialidad se desmorona. Y eso incluye una formación espiritual superficial. Así que he encontrado estas tres cosas que me ayudan a manejar esas construcciones sobre la arena que salen a relucir cuando tengo adversidad. 1. Mis respuestas o reacciones negativas son alarmas. Tiendo a prestarle atención a la tensión que se forma dentro de mí cuando aparece una adversidad y me pongo defensivo. Mis respuestas o reacciones negativas son alarmas. Son cosas que están construidas sobre la arena y como está inestable y la adversidad me demuestra que está inestable, me pongo los guantes y vamos al toma y dame. Nuestras respuestas y reacciones negativas son las alarmas de qué áreas de nuestra espiritualidad están en la superficie. La segunda es que intento evitar buscar los culpables y prestarle atención a lo que he estado contemplando. En el primer episodio hablamos que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra manera de vivir son el reflejo de lo que hemos estado contemplando durante ese tiempo. Así que si mi reacción es negativa, entonces hay alguna mentira que he estado contemplando durante ese tiempo. Y la tercera es la más importante de las tres herramientas que le estoy dando. Debemos usar la adversidad en lugar de una oportunidad para decir esto no es para mí. Entonces que se llave todo. No. Es usar la adversidad como una oportunidad para redirigir mis pensamientos a Jesús y su enseñanza. Hay un pensamiento que me ayudó mucho cuando empecé a practicar el silencio y la contemplación de la palabra de Dios. Y es que yo sufro de pensamientos intrusivos que llegan y empiezo, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Qué bueno que está aquí. No, cerré la ventana. Déjame ir a hacerlo. Cierra. Ok, Señor, aquí estoy de nuevo. Se me olvidó llamar a fulano y tal. Déjame apuntarlo aquí. Señor, y estoy en esa lucha. Si estoy 10 minutos, 9 minutos, estoy luchando con eso. Y hay un pensamiento que dijo Henry Nouwen, que dijo, si tú te desenfocas 1000 veces, si te distraes 1000 veces en ese tiempo de silencio, tú puedes ver ese tiempo como que fracasaste 1000 veces o tienes 1000 oportunidades de regresar ante la presencia de Dios. ¿Verdad? Y eso lleva mucho y conecta mucho con la afirmación que dice 7 veces cae el justo, pero se levanta ¿cuántas veces?
esa misma. Así que nosotros podemos usar la adversidad y esos momentos en donde fracasamos malamente en ser sostenidos por lo que profesamos creer, como una oportunidad de, ok, esta es una oportunidad de redirigir mis pensamientos a Jesús y su enseñanza. Anota el siguiente pensamiento. La adversidad y el conflicto siempre sacarán a la luz lo que hemos estado contemplando y cuán profundos son los cimientos de nuestra vida. No sé si han visto los diferentes reels que hay en Instagram que presentan un lugar brutal y tú dices, wow, yo quiero ir a Santorini, qué brutal se ve. Empieza la foto de mis expectativas y la realidad. Basura por todos lados, la gente caminando. La adversidad es ese contraste entre lo que nosotros creemos que nosotros somos y lo que somos realmente. Ese retrato directo de nuestra alma que dice, esto debes entregárselo a Dios. Esto es un área de oportunidad para que reconstruyas sobre la roca. Y la buena noticia para todos nosotros es que nunca es tarde para cambiar los cimientos de nuestras vidas. Cada momento de contemplación de Cristo es un ladrillo en la reconstrucción de nuestras vidas sobre la roca sólida. Herramienta 1 es escuchar activamente versus escuchar pasivamente. La herramienta 2 es la profundidad versus la superficialidad. Y la herramienta 3 es la transformación de nuestra mente. Y hoy quiero hablar un poco de cómo la ciencia moderna lo que hace es respaldar lo que ya el apóstol Pablo dijo miles de años atrás y Jesús. En el segundo episodio hablamos de la capacidad que tiene nuestra contemplación de transformar nuestra mente. Y hoy quiero hablarles de cómo esa verdad poderosa que encontramos en el Evangelio es confirmada por la neuroplasticidad. Y eso se puede escuchar medio complicado. Pues la neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para formar y reorganizar conexiones sinápticas, especialmente esas conexiones que se realizan como respuesta a la experiencia o el aprendizaje. Lo que experimentamos y lo que aprendemos cambia nuestro cerebro. Eso es lo que dice. Imagina que tu cerebro es como una enorme ciudad llena de miles de millones de habitantes diminutos. Y esos habitantes se llaman neuronas. Pero esas neuronas son personas bien sociables y quieren constantemente estar comunicándose entre sí, pero no pueden tocarse directamente. Es como si cada una viviera en una burbuja aparte, pero tienen una forma muy especial de hablar entre ellas. Y esas son las conexiones sinápticas. Piensa en las conexiones sinápticas como puentes minúsculos entre esas burbujas y neuronas. Estos puentes no son fijos de cemento. Son como puentes colgantes que pueden hacerse más débiles o más fuertes. Y cuando aprendes algo nuevo o repites una acción muchas veces, es como si estuvieras enviando mucho tráfico por ese puente colgante y ese puente colgante tiene que fortalecerse. Y cuanto más tráfico pasa, más fuertes se vuelven y con el tiempo dejan de ser un puente colgante y se convierten en una autopista que permite que la información fluya más eficientemente y mucho más rápidamente. Por otro lado, los puentes que no se usan mucho se vuelven más débiles hasta que desaparecen. Es como cuando olvidas cómo hacer algo que no has practicado en mucho tiempo.
Lo fascinante es que tu cerebro está constantemente construyendo nuevos puentes y reforzando o debilitando puentes. Y esto es lo que permite que aprendas cosas nuevas, formes nuevos hábitos y te adaptes a nuevas situaciones. En los últimos 25 años se ha descubierto mucho más que la historia de la humanidad completa acerca de nuestro cerebro. Y una de las cosas que arroja la neuroplasticidad es que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar, de realambrarse, de crear nuevas conexiones sinápticas. Así que cada vez que practicas algo, ya sea que toques un instrumento, medites, o incluso cuando piensas repetidamente ciertas ideas y ciertas mentiras o ciertas verdades, estás fortaleciendo esos puentes en tus neuronas. Y con el tiempo esos pensamientos y acciones se convierten más naturales. Ahora bien, después de hablar todo eso científico, piensen ahora en las implicaciones que tiene sobre nuestro cerebro cada vez que ponemos en práctica una enseñanza de Jesús. Cada vez que ponemos en práctica dirigir nuestros pensamientos a Jesús, como literalmente se está recableando nuestro cerebro. Y esto tiene las siguientes implicaciones. La contemplación y la práctica consistente de las enseñanzas de Jesús no es solamente un ejercicio espiritual, sino un proceso que reconstruye nuestra vida completa. La espiritualidad robusta no se desarrolla de la noche a la mañana porque esos procesos necesitan trabajarse poco a poco, ladrillo a ladrillo, construyendo. Y la repetición de acciones y pensamientos basados en las verdades del Evangelio facilita que nuestra respuesta a Jesús y a la adversidad y a la manera del mundo operar se parezca más a lo que Jesús enseña. Y entender esta conexión nos ayuda a ver la fe no solamente como un conjunto de creencias, sino como un ejercicio activo que moldea nuestro cerebro, pero moldea nuestro espíritu también. Porque no se trata de pensar en cosas de Jesús y en verdades del Evangelio para que nuestro cerebro las adopte, sino que cada vez que escogemos contemplar a Jesús, creamos un espacio para encontrarnos con el Espíritu Santo. Y esos hábitos llenos de gracia son los que rompen los malos hábitos que las costumbres y las conductas de este mundo han moldeado en nuestro interior. Anota el siguiente pensamiento. Contemplar a Jesús no solo transforma el alma, sino que esculpe el cerebro. Cada meditación en su enseñanza es un cincel que convierte la renovación de la mente en una realidad neurológica tangible, en algo que podemos tocar. Como les dije al principio, no tienes que dejar el cerebro fuera para creer en el Evangelio. De hecho, Pablo dice que la verdadera transformación ocurre en nuestra mente. A dónde dirijas tu atención puede ser el cimiento de paz perfecta que te sostiene en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, o la arena que cede ante esa tormenta que produce ansiedad. La contemplación de Jesús y su enseñanza, como la vimos en Mateo, nos proporciona un fundamento sólido que se alinea perfectamente con la confianza y la seguridad descrita en Isaías. De modo que
Contemplar activamente a Jesús no solamente nos deja adquirir conocimiento, sino que construimos una vida capaz de resistir las tormentas de la vida. Encontramos refugio en tiempos difíciles y alineamos nuestros deseos más profundos y nos sometemos ante la autoridad de Jesús. Quiero compartir la cita central del mensaje. Esta cita resume todo lo que hemos hablado. Contemplar a Jesús es construir. Si hay algo que quiero que se lleven hoy, es que lo que estamos contemplando es algo que se está construyendo en nuestro cerebro, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Contemplar a Jesús es construir. Cada acto de obediencia es un ladrillo. Cada pensamiento en Él es un cimiento. No solo observamos a Cristo, nos transformamos en su reflejo, edificando una vida que resiste tormentas y resplandece con su luz. Pero todo comienza retomando la dirección de nuestra atención para ponerla frente a la persona de Jesús y su enseñanza. ¿Cuál es el próximo paso? Para algunos de nosotros será entregar nuestras vidas y toda nuestra atención a Jesús y su enseñanza. Que cuando lo confesamos como Salvador y Señor, estamos diciendo: yo te entrego mi vida, pero te entrego también mi atención y la dirección de mis pensamientos. Para otros es aprender a escuchar las enseñanzas de Jesús para ponerlas en práctica. Tenemos que desaprender el escuchar para que entre por un lado y salga por el otro. Para otros de nosotros es ver las tormentas y la adversidad como una oportunidad para redirigirnos hacia Jesús. Y otros de nosotros tenemos que empezar a construir hábitos diarios de contemplar a Jesús y poner en práctica su enseñanza. Porque solamente seremos sostenidos por lo que contemplamos si ese ejercicio está construyendo sobre el cimiento de la roca eterna. Tú guardarás en perfecta paz aquellos que confían en ti, aquellos que concentran sus pensamientos en ti.